Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Vamos a ubicarnos en un puesto. Sé que las sillas están puestas hacia el frente de la mesa. Allí podemos ponernos sobre nuestros pies corriéndolo un poquito para empezar orando juntos. Les pido por favor a quienes se puedan poner en pie sin salirse de su puesto, ponerse en pie. Vamos a empezar orando. Voy a leer un texto bíblico mientras llegan los demás hermanos y vamos a orar. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 16, versículo 25: a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, seguro una antorcha, y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron la palabra del Señor, o de la palabra del Señor, a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. ¿Por qué leemos este texto? Porque hoy tenemos la celebración de la familia, y la casa donde vivimos representa el hogar que formamos, la familia. La casa del carcelero fue salvada y hoy vamos a conmemorar eso, que Dios habite en nuestras vidas, en nuestras familias. Después de que oraron Pablo y Silas estando presos y hubo un terremoto. Yo sé que ahorita están pasando muchas dificultades en Venezuela, usted lo sabe por la televisión, pero no lo sabemos en vivencia propia. A veces los eventos naturales sirven para que evaluemos nuestros corazones y vidas. En este caso, el carcelero le sirvió esa conmoción no solo para que fueran liberados Pablo y Silas, sino para que ellos conocieran a Cristo. Así que también vamos a orar porque Dios tenga misericordia, o para que Dios tenga misericordia de los sobrevivientes, los consuele, en el caso de Venezuela, y allá también, como acá y en cualquier lugar, con esta tragedia tan grande, Dios use todo esto para que conozcan al Señor en medio del dolor, quienes no lo conocen, y quienes lo conocen tengan consuelo y obviamente reciban ayuda, aliento, apoyo. Recordemos que las familias están sufriendo. Hoy celebramos el Día de la Familia porque están heridas, han sufrido muertes. A unos nos parten nuestros familiares por enfermedades, a otros por tragedia, a todos nos duele. En estos días también estuvimos despidiendo, o junto con su familia, que estaba despidiendo o dándole gracias a Dios por la vida de la mamá de Margaret, nuestra hermana. Unos por una cosa, otros por otra, pero las familias Dios las ha constituido para que conozcamos al Señor y vivamos en Cristo, amén. Así que vamos a orar por consuelo y conocimiento del Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque nos has dado una familia a través de la cual nos trajiste a este mundo, y nos has dado una familia para formar y dejar en esta tierra a personas que caminen contigo. Pedimos tu consuelo sobre las familias que están sufriendo en Venezuela, con todo esto que ha pasado, Señor, que ha sido algo tremendamente desastroso. Hablaban de más de 65,000, si no entendí mal, desaparecidos, 1,000 y tantos muertos, 1,000 y tantos heridos. Falta mucho por descubrir. Personas que están rescatando a otras personas también están siendo afectadas por la falta de infraestructura y de recursos. Señor, te pedimos, trae consuelo a las casas, porque no solamente se han
han fallecido personas, sino que han muerto padres, madres, hijos, hermanas, hermanos. Familias se han resquebrajado y están dolidas, y hoy queremos pedirte para que tú los consueles. Consuela sus familias, consuela nuestras familias si hemos tenido una pérdida de algún familiar, pero consuélanos también con el hecho de que tú nos des la vida eterna, como el carcelero cuando pensó que perdería su vida por haber dejado escapar a los presos, a Pablo y a Silas. Él quería salvarse en esta tierra y encontró salvación en Cristo por la eternidad, porque le predicaron el evangelio y fueron, creyendo él y su familia, a ser bautizados y a caminar con Cristo. Trae en medio del dolor y de las circunstancias difíciles el evangelio para quienes ya lo creen como consuelo, fortaleza e impulso para seguir, y para quienes no lo creen como la verdadera alternativa de reposo para su alma y salvación. Trae, oh Santo Señor, ayuda, sustento a través de la generosidad de las personas a quienes están pasando dificultad. Y hoy a nosotros danos, oh mi Rey, la alegría de saber que si perdiéramos todo, te tenemos a ti, y que nuestras familias no solo tienen una casa donde vivir, sea propia, arrendada, prestada, sino que tenemos un hogar que hemos formado porque Cristo habita en medio de él. Te pedimos nos ayudes en este día a celebrarte, a glorificarte, a bendecirte con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, a través de los cantos, de la alabanza, de la oración, de las ofrendas y de la meditación de tu palabra, y de todo lo que haremos luego del culto como actividad especial para celebrar este Día de la Familia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, puede saludar al que está a su lado mientras empezamos a cantar la alabanza. Por favor, dígale Dios lo bendiga, bienvenido. Vamos a alabar al Señor juntos. Arriba sí funciona. Buenos días. Espera. Buenos días, otra vez, hermanos. Teníamos unas fallitas técnicas. Para comenzar, igual que la semana pasada, vamos a cantar en agradecimiento a Dios por habernos hecho su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Me permito leerles en Reina Valera Contemporánea. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 10 dice: antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Somos el pueblo de Dios. Y vamos a cantar en agradecimiento a Dios por habernos hecho su pueblo, y también proclamando que anunciaremos de su pueblo para que cada vez seamos más. Amén.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Un fuerte aplauso al Señor. Y somos su pueblo gracias a su obra redentora, a la muerte de Cristo en la cruz, que fue por gracia, y vamos a cantar de esa gracia sublime del Señor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de
majestad. Gracias, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias, gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Qué tal si cantamos de nuevo el coro y decimos: gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
en su trono está, venir y adorarle, contemplarle. Nadie es como Él, venir y adorarle. Consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, y en al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Dios en su trono está, venid y adorarle, contemplarle. Nadie es como Él, venid y adorarle. En dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Dios en su trono está, venir y adorarle, contemplarle. Nadie es como Él, venir y reinarás, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla Dios en su trono está, venid y adorarle, contemplarle. Nadie es como Él, venid y adorarle. Contempla Dios en su trono está, venid y adorarle, contemplarle. Nadie es como Él, venid y adorarle.
venir y adorarle, contemplarle. Nadie es como Él, venir y adorarle. Una vez más, digamos contemplar. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y denle un fuerte aplauso al Señor. Antes de cantar esta canción, quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 11, del 13 al 16. Voy a tratar de leerlo un poco rápido. Dice: por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Versículo 14. Andrés. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Y el versículo 16 dice: pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Antes de empezar a cantar, recordábamos ayer con los muchachos de las clases musicales y del equipo de alabanza que los verdaderos adoradores aguardan hasta el final y soportan las circunstancias que pueden pasar en esta vida, porque nos espera algo mucho mejor y algo mucho más grande y mucho más bello que lo que hay acá, y que ninguna circunstancia que estemos pasando en este momento es tan grande como lo es Dios, y nada de esto se compara, ningún sufrimiento se compara a la alegría que vamos a tener cuando partamos de aquí y nos encontremos con el Señor. La canción dice: hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Y he aquí en la presencia del Señor, mora en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad.
existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Y he aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto, ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Y he aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Aproveche este tiempo en actitud de oración y de adoración para darle gracias al Padre, para darle gracias a Dios por habernos hecho su pueblo inmerecidamente. Y aproveche para decirle que en medio de cualquier circunstancia que pueda estar viviendo, crisis económicas, familiares, de salud, Dios es más grande. Recordamos en esta oración también, como decíamos al principio, a los hermanos de Venezuela que están pasando por una crisis natural muy grande, y que aún en medio de esas crisis lo que queremos es
que tu gloria se vea reflejada, que aún en medio de esas crisis, de haber perdido familias, de haber perdido hogares, casas, de haber perdido tantas cosas, encuentren suficiencia en Cristo. Y oramos porque nosotros también como adoradores no tengamos como adoración un momento en específico en nuestra semana, un momento específico en nuestro mes o incluso en el año, sino que tengamos una vida de adoración constante y que encontremos en ti suficiencia, que no importa qué tan grande sea la dificultad, tú eres más grande. Y te damos las gracias porque te tenemos a ti. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Es impactante ver tantas noticias, tantas imágenes, tener amigos, familiares siendo afectados por crisis que se salen de nuestras manos, que lo único que podemos hacer es pedirte a ti ayuda, pedirte a ti consuelo y orar para que todas estas cosas pasen, pero que como cantábamos, todo esto pasará. Nuestra mirada, como decía Pablo, sigo persiguiendo la meta celestial, y es encontrarme de nuevo contigo, encontrarnos de nuevo contigo y cantarte como un pueblo agradecido, donde ya no va a haber más llanto, donde no va a haber más sufrimiento, sino vamos a estar en constante adoración y te vamos a tener a ti siempre. ¿Qué tal si cantamos el coro de nuevo y decimos: y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo. La ciudad de Dios es lo que anhelo. Gracias, Padre, por permitirnos este momento de oración, de adoración y de cántico como pueblo. Ponemos todo en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Qué maravilloso es adorarles, bendecir su santo y bendito nombre. Amén. Buenos días tengan todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos, buenos días. Amén, mi hermano Abelardo. Como un roble allí. Dios bendiga a nuestra hermana Julia. Amén. Que se atrevió a venir hoy. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Por la fortaleza. Yo le dije que hoy vino más bonita, porque después de esa operación quedó más bonita. Ya. Gloria al Señor. Y todos los hermanos que en esta mañana están aquí, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. En esta mañana vamos a repasar, a memorizar el texto de la semana pasada, que era el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Juan. Y entonces en esta mañana vamos a, creo que ya está en pantalla todavía. Dios mío, Señor, los deditos están rápidamente en Nueva Versión Contemporánea. Primera de Juan, capítulo 4. Aleluya. 4:10. Ahí lo tenemos. Entonces,
Pero no vamos siempre a veces lo leemos, pero a veces hay cosas que dentro de ese párrafo me llama la atención, me mueve. Y entonces esa palabra en esta mañana vamos a ver en dónde te mueve, dónde hace efecto en nuestros corazones. Amén. Y vamos a decirlo a las 3, pero no de la tarde, sino ahorita en 3. 1, 2 y 3. Y en esto consiste sino en proposición. ¿En qué fue lo que lo mandó? Propiciación. A ver cómo estaban ustedes. Mire cómo están los correctores. Está bien, eso es bueno. Entonces volvemos nuevamente. 1, 2 y 3. Por nuestros pecados. Aquí no hay más nadie quien salve, solo Cristo, por medio del supremo, inmenso Dios, por su amor y su grandeza. Y para esta semana, dice el versículo 11, ahí lo tenemos en pantalla: amado, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos de amarnos los unos encima de los otros. ¿Nos debemos qué? Unos a otros. Como decía nuestro hermano Eliezer, a pesar de que haya dificultades, cualquier catástrofe, cualquier dificultad que sea, no podamos resolver, tenemos que poner primero todas las cosas en las manos de quien nos salvó y de quien nos llamó a su luz admirable para su honra y para su gloria. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a hacer una oración ahí sentadito por los hermanos, que unos están viajando, otros están enfermos, otros están en sus casas por cualquier dificultad. En esta mañana no han podido llegar a la casa del Señor. Oramos por ellos para que el Señor les bendiga, y todos los que nos ven a través de la plataforma también Dios pueda bendecirles. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia para darte gracias, solo gracias, porque has hecho tantas cosas hermosas para todos nosotros. Y también fuiste a preparar lugar para el día que podamos salir de este cuerpo, poder llegar, o hasta el día en que suene la trompeta y podamos ser transformados en gloria. Gracias mi Dios, por todas las cosas que nos regala. Y en esta mañana también pedimos por todos los que nos ven a través de la plataforma, que les bendiga allí en sus hogares, donde se encuentren en el trabajo. Padre, bendícele de una manera maravillosa. Y todos mis hermanos que en esta mañana no pudieron estar en este lugar, tu gloria, tu gracia, tu amor pueda cubrirle de bendición en este día. Ayúdale, fortalécele el que está quebrantado de salud, pon tu mano sanadora. Oh, glorifícate en su vida, y que él pueda el próximo domingo estar en este lugar para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias. Amén y amén. Hermano, hay una cosa que nos gusta, tenemos que hacerlo, tenemos que dar. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Recordemos que las bandejas plateadas son para diezmo y ofrenda, y el cofre ocre es para protemplo. Sabemos que en esta reunión ahorita en julio lo vamos a transformar para todo el año,
para terminar de hacer todas las cosas que hacen falta para nuestra casa de oración. Padre, te doy gracias. Señor, mira a todos los hermanos y hermanas que se disponen esta mañana a dar para ti, para tu obra. Sabemos que usted es el dueño del oro y de la plata, que no necesita, pero necesita su evangelio, que corra, que salve vidas a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, a ofrendar y a diezmar. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy. Mis diezmos doy, aleluya, mis diezmos doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mis diezmos doy. Padre, te doy gracias por todos los que pudieron hacerlo en esta mañana, y el que no, súplale para otra oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están. Voy a invitar a nuestro pastor. Hoy vino por la puerta no acostumbrada, pero llegó. Siempre subes por este lado, pastor. Hay que ponerse por este lado. Vamos a orar por nuestro hermano para que el Señor le dé cada día más y más. Padre, te doy gracias. Señor, en esta mañana presentamos a nuestro pastor, que usted lo ha puesto en este lugar para que pueda alimentarnos a través de tu palabra. Bendícele, ayúdale, guárdale. Obra cada día en su vida, Señor, de una manera maravillosa. Dale cada día más sabiduría, entendimiento, para que Él pueda dirigir lo que tú le has entregado en sus manos. Señor, en esta mañana te pido por su familia, por su economía, que usted pueda bendecirle, ayudarle, fortalecerle y hacerle crecer cada día conjuntamente con su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Gracias por estar en este día acompañándonos a adorar al Señor. Tenemos una fecha especial para nosotros. Es un domingo, un primer día del Señor, de la semana en el Señor, como los otros, pero hoy queremos recordar la obra de Dios en nuestras familias, como lo hemos mencionado durante el culto, de forma especial. Por allá usted puede ver también en el fondo otra vez el cartelito de Family Day, para quienes quieran después tomarse una fotico como familia en la casa, en el templo o en el lugar de adoración donde compartimos juntos como hermanos. Pero sobre todo lo que queremos ya hoy no solamente es hablar de la dinámica de familia, sino de cómo Dios usa a la familia para la extensión del reino de Dios. Y vamos a hacer unas reflexiones sencillas. Pensaba predicar cortico, pero me dijeron que me alargara porque todavía está demorado el almuerzo, así que voy a durar 1 hora y media más o menos. No se vayan a estresar, no, mentiras, tampoco. Vayan abriendo sus Biblias, por favor. ya, no se preocupe, si usted quiere extensionarse, hágalo escuchando y meditando en lo que vamos a reflexionar hoy. Vaya por favor a 1 Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 16. Aquí tenía la Biblia en otros textos que venimos trabajando, incluso de esa misma carta. Gracias, hermano. Gracias. Primera de Corintios, capítulo 16. Parte final de la carta está Pablo
mandando saludos con temas muy prácticos. Vamos a tomar el tema de la familia con ejemplos prácticos para nosotros. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 15 al 19. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya, y que ellos se han dedicado a servir a los santos. Les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me alegré mucho de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, ya que han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Lleven en cuenta a personas como ellos. Reciban los saludos de las iglesias de Asia. Reciban también muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Priscila y de la iglesia que está en su casa. Empecemos por esto último. Tener casa para vivir con otros no es solamente la necesidad de no pasar dificultades frente al tiempo, que reflexionábamos al inicio de culto. Es la gran tragedia de quienes, aunque no perdieran familiares, han perdido su casa en el terremoto que pasó en Venezuela o en cualquier catástrofe natural. No se quiere simplemente vivir en un lugar, se quiere vivir con personas en ese lugar. Y muchas veces en la Biblia, y este no es un caso aislado, la palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, para familia es una palabra que se refiere al lugar donde se vive, a la casa. Pero entendemos que la casa no es lo que nos importa el hogar. ¿Recuerdan ustedes aquel salmo? En vano trabajan los edificadores, si Jehová no es el que edifica la casa. ¿Para qué se quiere una casa? Para poder tener hijos, para poder tener familia y desarrollar una vida de hogar. Pero muchas veces se nos olvida que no solo es tener casa para poder tener familia y no vivir solo, sino tener familia para poder servir a otros con su hogar y extender el reino de los cielos. Se ha dicho, y en Colombia se ha repetido mucho después de las elecciones, se dijo bastante en esas candidaturas, y casi siempre se dice cuando se quiere tener un impacto social: la familia es el núcleo de la sociedad. Allí empieza todo. Y bíblicamente hablando es cierto, todo comienza con Dios, pero lo primero que Dios forma, y lo vamos a ver como segundo punto hoy, es una pareja para generar una familia, y de allí viene todo. Antes que naciones, antes que países, antes que reinos, antes que sistemas sociales, antes que sistemas de gobierno, antes que sistemas incluso religiosos, estaba la familia. El templo era el planeta entero, porque Dios hablaba con ellos cara a cara y ellos se encontraban con Él en cualquier lugar, se encontraban con Él en su creación. Ellos no tenían sacerdotes, no tenían presidentes, pero eran una familia. Todo comienza con la familia, y una de las oraciones que nosotros hacemos como iglesia es que Dios fortalezca a las familias para que pueda extenderse el reino de los cielos. Las familias lideradas por las parejas son eje fundamental de la iglesia. Y lo quiero repetir: las familias lideradas por las parejas son eje fundamental de la iglesia. Hacemos reuniones de varones. Este lunes tenemos de nuevo nuestra reunión, último lunes de mes. Hacemos reuniones de damas. Queremos enseñar a los niños según sus necesidades en la palabra de Dios, a los jóvenes, pero no queremos que caminen sueltos, queremos que juntos caminen en el Señor. Cuando hacemos reuniones de varones no queremos sino capacitar al varón para que pueda vivir en la familia conforme a la voluntad de Dios, igual con las damas, igual con los muchachos, igual con las jóvenes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque no queremos reemplazarlo a ninguno de ellos en su rol de parte del Señor. Si usted mira, se han dado gran cantidad de dificultades porque los muchachos, por ejemplo, desplazan a sus papás y los reemplazan con el profesor del colegio y a veces con el pastor de la iglesia.
yo no soy el papá de ninguno de sus hijos. No me pidan que los corrija. Yo me crié en un ambiente eclesiástico donde el pastor, si podían y le dejaban, los disciplinaba a los hijos de todos los hermanos. Y yo digo, está bien la dirección, está bien el apoyo, pero ustedes son los que conforman la familia y ustedes son los que deben tener la autoridad de parte del Señor. Tampoco me pida que reemplace a su esposo en el sentido de decirle o aconsejarle lo que debería hablar con él, ni mucho menos a su esposa en querer decirle o aconsejarle cómo tratarla a ella, obviando lo que debe relacionarse con ella, lo que debe tratar con ella. Lo que queremos es que ustedes tengan una dinámica de familia que se fortalezca, porque solo así hay iglesias fortalecidas. De hecho, mi oración desde que empezamos a servir al Señor es que al menos vengan las parejas juntas a la iglesia. Me encanta cuando vienen esposo y esposa, me deleito en eso en el Señor. Entendemos que hay matrimonios mixtos, hombres que tienen mujeres que no son creyentes, pues obviamente no las pueden obligar. Mujeres que tienen hombres como esposos que no son creyentes, tampoco los pueden obligar, pero oramos, y si nos permiten, así sea por como los imitando en eso a los falsos profetas de este tiempo que tocan las puertas y se meten con falsas doctrinas. Si me abren una ventana, por ahí me le meto para hablar con su familiar inconverso, no para obligarlo, sino para darle testimonio de Cristo y generar una relación, y que al menos se acerque y conozca dónde está su esposa, dónde está su esposo, en qué está metido, con quién está hablando, qué le están diciendo, qué está escuchando, cómo está orando, qué le están poniendo en la mente y en el corazón. Y por lo general, una de las cosas que le digo a los hombres o mujeres que no son creyentes cuando su pareja está caminando con Dios y viniendo a la iglesia es: este es el mejor negocio, si lo quiere ver humanamente hablando, que usted puede hacer, que su pareja camine con el Señor, porque no le vamos a enseñar a ser infiel a usted, sino a serle fiel. No le vamos a enseñar, si usted es el marido, a que no se someta a la autoridad. Al contrario, la Biblia dice que le enseñaremos que se someta. Si es una mujer, no le vamos a enseñar al hombre para que la mujer no sea el hombre de la iglesia, que la mujer que no es creyente no se sienta amada, sino que la ame como Cristo amó la iglesia. Eso es lo que le vamos a enseñar, y no debería poner obstáculo a que su pareja camine con el Señor, porque usted es el primero en ser beneficiado. Ya de ahí, predicar el evangelio y orar porque esa persona también se convierta, pero al menos que se acerquen las familias, que conozcan la palabra y que crean que la persona que está viniendo a la congregación no lo está haciendo porque la están manipulando, sino porque está firmemente afincada en el Señor. Que lo entiendan. Entonces, ¿cómo se vitaliza la iglesia? Con familias, primero, que sirven a los santos, según el primer versículo que leímos, el capítulo 16, versículo 15. Y segundo, con parejas que ponen su casa, o que disponen su casa o su hogar, según el versículo 19. Primero, ¿quiénes son los santos en la Biblia? Los creyentes. Vaya conmigo para certificarlo con el contexto al capítulo 1 del 1 de Corintios, versículo 16. 1 de Corintios 1, capítulo 1, verso 16 dice, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: yo Pablo, 1 de Corintios 1, 1 y 2, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser, ahí están, nosotros somos los llamados a ser santos, los creyentes, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. El llamado es a ser santos, a andar en santidad por posición. Como fuimos apartados, santos significa apartados del mundo, al creer en Cristo somos santos. Y por la práctica, como estamos en un proceso de parecernos cada día más al Señor, somos santos en un proceso de santificación. Se nos llama santos. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. No somos obra terminada, pero estamos siendo transformados.
estamos en un proceso de santificación, se nos llama santos. La verdad es un complique a veces por la mentalidad católico-romana con la que venimos a caminar en Cristo, que cuando se nos dicen santos decimos no, pero yo no soy ningún santo, porque pensamos en la persona que dentro de la tradición romana consideran que cumplió con todos los requisitos para poder mostrar un carácter perfecto cristiano, y le beatifican y ponen una estatua o ponen una imagen para que le rinda culto y digan ese era un santo. No, no tenemos que ser perfectos, tenemos que estar en Cristo para ser santos y estar en un proceso de santificación. Y entonces no ver a un personaje que vivió y murió tal vez muy santamente, no lo sabemos, así nos dicen, así enseña la tradición romana, pero no como ese esperar a que tenga perfección, sino nosotros ver a los demás creyentes que también caminan con Cristo, vivos frente a nosotros como santos. Aquí lo que dice el texto en 1 Corintios capítulo 16, verso 15, es que al final del versículo 15, la familia de Estéfanas se había dedicado a servir ¿a quiénes? A los santos. ¿A quiénes? A los demás creyentes. Ver como un privilegio servir a otro que camina con Cristo, que vive para Cristo, que ha conocido al Señor, por inmaduro o dificultado que sea para caminar en el Señor. Si es un creyente, es un santo y es un privilegio servirles a ellos. Como familia, servirle. La familia de Estéfanas sirvió a Cristo. Ahora sí, el capítulo 1, versículo 16 nos dice, primero, siguiendo juntos a Cristo, porque aquí hay un asunto, hay gente que quiere servir a Cristo sin seguir a Cristo. Eso suena raro, ¿cierto? Yo quiero hablar de Cristo, quiero predicar de Cristo, que la gente conozca de Cristo, un concepto, una religión, un esquema, pero ni yo ni mi familia creemos o servimos a Cristo juntos como familia. Mira el capítulo 1, versículo 16. Pablo está hablando de las dificultades de los corintios que estaban en pleitos, tenían preferencias por uno u otro líder, y Pablo dice, menos mal que yo no bauticé a ninguno, solamente a este, y a quién más, verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Cuando leíamos al principio cómo la familia del carcelero fue bautizada, y ahora leemos cómo la familia de Estéfanas fueron juntos bautizados, entendemos la importancia de los líderes de la familia en la antigüedad. No sé si hoy podamos decir lo mismo. Hoy el papá dice, vamos de paseo, y todo el mundo, no, yo no quiero. Otro dice, no, yo después. Otro dice, no, ¿cuál paseo? Si a mí no me gustan los paseos, y se dividió la familia. Para ponerlo juntos, hacer algo, es un problema. Solo una actividad. Ahora, todos juntos viniendo a Cristo es un milagro, pero al mismo tiempo es un reflejo de una cultura que en esa época era más centrada en la familia y en la autoridad del líder de la casa o de los líderes de la casa. Y aquí alguien dijo, viene la yayay, porque a veces las iglesias, creo que ha pasado en esta congregación con todos los años que llevan, dicen, ¿y quiénes conforman la iglesia? La familia de fulanito y la familia de sutanito, porque todos en la familia vienen y se llenó la iglesia. ¡Qué hermoso! Alguno que otro de pronto viene a regañadientes, pero sigue el liderazgo familiar. Recuerden que mientras nuestros hijos no tengan la edad suficiente para poder, eso lo veíamos en estos días que grabábamos un podcast sobre preguntas básicas de la iglesia, y todavía no puedan desarrollar una vida aparte, nosotros no solamente podemos, sino que debemos instruirlos en los caminos del Señor. A mí me preocupa cuando le es más fácil a la gente creyente ir a la iglesia, a un culto o caminar en el Señor y orar sin sus hijos, y les permite faltar a una vida devocional y a una vida congregacional, que faltar al colegio. No puede faltar al colegio, pero sí puede faltar a la iglesia, o puede dejar de tener una vida de comunión con Dios, con su demás familia. No puede dejar de sacar un título profesional, pero sí puede dejar de ser instruido por el Señor según su palabra. No, espérenme,
Yo he conocido gente muy rica, si es por productividad, sin títulos, y he conocido muy inteligente autodidacta sin estudio, pero no he conocido una persona bíblicamente hablando y en la práctica que sea un verdadero creyente, fiel y maduro, sin la experiencia del contacto congregacional y sin caminar con otros en Cristo, sin la vida de iglesia. No lo hay, no lo hay. Así nos diseñó el Señor y deberíamos seguir juntos a Cristo. La experiencia nuestra personal es que en el caso nuestro esperamos a que nuestros hijos tuvieran edad suficiente y que fuera otro el ministro de la iglesia para que los bautizara, para que ellos entraran en sumisión también a una iglesia, a un cuerpo de liderazgo diferente. Y en esta misma iglesia, en esta misma pileta de bautismo, se bautizaron mis 3 hijos cuando el pastor Héctor Dávila estaba pastoreando. No fui yo, fue él. Pero si hubiera tenido que hacerlo yo, lo hubiera hecho con todo el corazón y con todo el entendimiento. Pero quería que otros lo supervisaran y me apoyaran en la tarea, porque no estamos solos, estamos juntos. Pero yo soy el primer responsable de su vida devocional, de su caminar con Dios. Lo mismo pueden decir Carlos y Edilia, los hermanos que también son los más antiguos de la iglesia. No se confundan, no son los de más edad de la iglesia, son los más antiguos de la iglesia. ¿Cierto, Carlitos? Cuando comenté que era el más antiguo de la iglesia en un culto denominacional, el líder nacional de varones, aquí estábamos, dijo: uy, hermano, ¿cuántos años tiene? ¿80? ¿90? No, Carlitos tiene poquita edad, pero mucha experiencia en el Señor. También tienen sus hijos sirviendo a Cristo, no en esta congregación, en otra, pero no es opcional. Si yo camino con el Señor, tengo que enseñar a mis hijos a caminar en el Señor. No los puedo obligar, pero sí los debo orientar. A dar el paso de fe de bautizarse no los puedo obligar, pero sí los puedo llevar, instruir y orientar, porque si no alguien más los va a instruir o los va a orientar. Siguiendo a Cristo juntos, brindando, esto es muy importante, como familia, ayuda y trabajo. Vuelva conmigo al texto base en 1 Corintios capítulo 16. Dice el verso 16 de 1 Corintios: les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. En el idioma original esto quiere decir a todos los que cooperan o trabajan junto con otros o participan junto con otros con lo que ellos tienen. Ahí algunos comentaristas bíblicos muy seriamente hablan de que seguro era de compartir bienes, pero también trabajo duro. Que trabajan significa que se esfuerzan. ¿Para qué? Para ayudar a otros. ¿En qué? En lo que necesitan. Estos textos, especialmente esta familia de Estéfanas, algunos dicen, como dicen que se sometan, puede ser que eran líderes, que Estéfanas era un pastor, pero lo más seguro es que al menos era un siervo del Señor en la iglesia, que era muy bueno para compartir de sus bienes y trabajar en actividades duramente. Ahí la palabra es trabajo duro. ¿Cuándo? Vaya conmigo al capítulo 7, versículo 26. Hoy vemos un poquito de contexto de la carta. Pablo habla en el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 26, dice: ante la situación apremiante, soy del parecer de que es mejor que cada uno se quede como está. Situaciones difíciles de nuestro mundo, existen muchas, incluyendo las situaciones económicas. Algunos, por la segunda carta a los Corintios, por las dificultades que había también para otras iglesias, creen que ellos tenían dificultades económicas y que las situaciones apremiantes eran situaciones de conflicto, no solamente social, sino también económico. De hecho, esto se confirma en 1 Corintios capítulo 11. En el capítulo 11, cuando Pablo está hablando de la cena y de algo que tocaremos al final, que es el orden de la iglesia entre hombres y mujeres, en el capítulo 11, en el versículo 22, Pablo dice: ¿acaso no tienen casas donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? Que los felicito, no puedo felicitarlos por esto. Cenaban la cena del Señor y luego cenaban o comían una comida de compartir o de ágape o de amor fraternal, y allí algunos se adelantaban y dejaban a otros sin comida, y algunos no tenían nada.
Yo sé que las promesas de muchos sistemas filosóficos, ideológicos y sobre todo políticos es que nadie tenga necesidad. Cristo dijo que los pobres los tendríamos siempre con nosotros. ¿Eso significa que no les ayudemos? No, eso significa de que siempre habrá dificultades en este mundo y que en algún momento alguien está en dificultad económica. Pero ¿eso qué quiere decir? Que seguramente esta familia de Estéfanas compartía y trabajaba por aquellos que en situaciones apremiantes dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, estaban quedando sin recursos o tenían necesidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque más adelante en el mismo capítulo 16 habla que ellos fueron a visitar y confortaron o fortalecieron a Pablo. Y ustedes saben por el contexto en toda la Biblia que cuando confortaban a Pablo, como los filipenses le llevaban alguna dádiva o le traían algo de compartir, no solo era su presencia. De hecho, solo que ellos hubieran viajado desde Corinto hasta Éfeso, donde estaba Pablo, para ir a saludarlo, ya es un gasto económico, ¿cierto? Usted ir a visitar a alguien en un lugar lejano, ya usted está invirtiendo economía. Y por lo general las costumbres desde la antigüedad son: no llegue con las manos vacías, ¿cierto? Llegue con algo, una bolsita de agua, un pan, gracias hermano. Y si la persona sufre problemas de triglicéridos, no pan, no, una arepa pan integral. El asunto es apenas lógico, porque la Biblia no desconecta la integralidad del ser humano. No es que servimos al alma y dejamos a un lado el cuerpo, y no es que servimos al cuerpo y dejamos a un lado el alma, que ese es el mal concepto en las obras sociales del mundo. Lo que quiera creer, lo que quiera pensar, usted verá. Yo solamente le ayudo a su vida física. Es cierto, por ejemplo, en casos, yo pienso, el pastor anterior de esta iglesia que bautizó a mis hijos tuvo que lidiar con la situación en la iglesia bautista del Paraíso de Girón, cuando hubo una inundación en Girón, que después le dieron el nuevo Girón donde vivir a varios para refugiados. Y dice: allí me tocó dejar quedar gente en el templo porque estaban damnificados. ¿Qué hacemos si los tenemos al lado? No podemos quedarnos quietos, ni podemos decir no podemos hacer nada. A los primeros a los que nos corresponde servir es a nosotros. De hecho, ¿qué hacemos? Yo veía un video donde un cura estaba en plena levantamiento ya de la hostia en su ceremonia católica, y no paró cuando el terremoto estaba en lo más duro. Yo no me imagino nosotros acá en culto y ¡corran! Tranquilos, cálmense, oremos al Señor y estemos tranquilos. No puede ser posible que nuestra fe nos impida en medio de la dificultad conservar la calma, confiando en el Señor y ayudando a otros que están sufriendo más que nosotros. A eso es a lo que estamos llamados. Y las personas que dentro de una iglesia trabajan duro y comparten sus bienes por ayudar a los que están en necesidad y ayudar a los demás, la iglesia somos los creyentes en la congregación, a esos debemos someternos. Por eso muchos dicen que ese sometimiento allí no significa literalmente someterse, sino como un cargo, sino a su influencia, llevando en cuenta, como dice el versículo 17. Espérenme, me ubico. 17 y 18 dice: me alegré mucho de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, ya que han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Así, al final del 18, como Fortunato y Acaico, Estéfanas y su familia dan ese ejemplo, lleven en cuenta a personas como ellos. ¿Qué quiere decir lleven en cuenta? Una palabra más nuestra sería reconozcan, identifiquen, para que sigan su ejemplo. En el original, yo sé que hay expresiones que para nosotros no dicen todo lo que quisiéramos que dijera y que dice el original, pero hay que explicarlo un poquito. Yo recuerdo una vez que por llevar en cuenta o por tener en cuenta, una vez un primo sin el evangelio y sin Cristo casi lo matan, porque le dijo a alguien en medio de un juego: lo llevo en cuenta, y el tipo sacó un revólver y casi lo mata. Él salió corriendo y después le preguntó qué pasó. Le dijo: usted, cuando me dice lo llevo en cuenta, es que me va a matar, así que antes que usted me mate, yo lo mato. Entonces hay que explicar los términos. Llevar en cuenta, reconocer, significa identificar y relacionarse con aquellos que nos dan buen ejemplo. No simplemente decirle: sí, ese es el que sirve en la iglesia, ese es el hermanito que sirve, y échenle más cargas porque sirve bastante, díganle que les ayude, él es el que sirve. Más bien, identifíquenlo, relaciónense con él y díganle: ¿en qué puedo también yo ayudar?
Dígame, ¿en qué colaboro para poder servir? Sométanse a su influencia para ser también de quienes se digan ayudan y colaboran. ¿Pero cómo? En familia. En familia. Se dice esto de la familia de Estéfanas. En familia. Y al final, esto de llevar en cuenta para hacer lo mismo es porque lo hicieron con alguien representativo, con Pablo. Dice Pablo en el versículo 18, han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Ay, hermanos, las personas que están sirviendo necesitan reconocimiento, pero de parte del Señor. De nosotros lo que necesitan es apoyo para servir en el Señor. Cuando estábamos haciendo unas preguntas, un día que mi hijo me dijo, vamos a hacer un video para introducir la iglesia ahí en las redes sociales. Algunas no salieron en el video porque tocaba cortarlo, o porque tal vez uno se enredó mucho hablando, entonces toca cortarlas porque quedó muy mal. Pero una de esas que me hacía, que lo recuerdo tanto, es ¿en qué le pueden ayudar? ¿Cómo pueden servir los demás hermanos a los que sirven en la iglesia, a los que lideran? Yo le dije, acompañándonos y apoyándonos. No solamente oren, hay que orar. No solamente digan, no, mire, hay que hacer tal cosa. Todo el mundo dice que hay que hacer. Acérquese y diga, ¿cómo apoyo? ¿Cómo ayudo? Incluso cuando todavía no se puede ayudar en el área que quisiéramos ayudar, pero solo la intención trae un alivio al corazón, porque dice, estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo caminar. Y ustedes tienen en sus familias un recurso valiosísimo para servir a la iglesia del Señor, y no lo han pensado, no han caído en cuenta. Felicito a quienes están trayendo a sus hijos a aprender un instrumento para poder un día adorar al Señor junto con los... Hoy vamos a tener un punto sobre ello para mostrar el fruto de este esfuerzo, o para aprender con sus familias en la escuela dominical, o que juntos como familia reciben el discipulado para bautizarse o hacerse miembros, o que vienen juntos con su familia, algunos vienen con familiares al instituto bíblico, todos por querer como familia servir al Señor. Y no dicen, yo solo sirvo, mi familia la dejo allá, que miren a ver qué hacen. No. Juntos, ayudando y trabajando, y ayudando o apoyando y dando ejemplo de este apoyo al liderazgo, para que todos los demás también apoyen a los que sirven liderando. Pasemos de las familias a las parejas. Me encantan las parejas. Cuando uno empieza a hablar de las parejas, los codazos fluyen en medio de la congregación. Yo le dije, hoy evite sacar los codos. Mire el versículo 19 conmigo. Reciban los saludos de las iglesias de Asia, porque Pablo estaba en Éfeso, centro de las iglesias del Asia Menor, hoy lo que es Turquía. Reciban también muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Priscila, nombres bonitos para un hijo y para una hija, y de la iglesia que está en su casa. Nombres comunes en esa época. Sé y estoy seguro del primero como griego, y el segundo creo que como judío era el diminutivo Priscila, si no estoy mal el nombre realmente era Prisca, aparece así en otros textos bíblicos. El hombre Aquila, que seguramente, según se entiende, era águila, una forma de decirle águila en esa época. Y ella Priscila, Prisca, diminutivo Priscila. ¿Qué dice que hacían ellos? Tenían una iglesia en su casa, ¿cierto? Tenían una iglesia en su casa. Parejas que ponen su casa, y recuerden que casa es el hogar. No dice el texto bíblico, por eso deducimos que no tenían hijos. No dice toda su familia, sino siempre los nombra a ellos dos. No sabemos si fue que se casaron ya muy adultos, no sabemos si es que no podían tener hijos, pero nunca menciona a los hijos de Priscila y de Aquila. De hecho, su movilidad tan fuerte lo vemos en diferentes lugares. Primero Pablo los encuentra en Corintios, allá en Hechos capítulo 18, y luego los encuentra en Corinto, donde están escribiéndose esta carta. Pablo la envía a Corinto, pero luego los deja en Éfeso, por eso manda los saludos de ellos desde Éfeso. Se vivían moviendo, muy seguramente era que no tenían una familia con hijos, sino que ellos dos se movilizaban fácilmente. Pero usted no se da cuenta de algo. ¿A quién menciona primero? ¿Al hombre o a la mujer? Aquila. ¿Por qué? Mire conmigo, vaya conmigo a Hechos capítulo 18. Y aquí es donde vamos a hablar de la dinámica familiar.
Teniendo en cuenta los dones, pero sin perder el orden bíblico. Capítulo 18 de Hechos 18. Me voy a meter en un terreno un poquito espinoso, que ha sido de controversia con pastores y amigos cristianos, teólogos, compañeros. Yo ni soy muy teólogo, ni tengo mucho tiempo de pastoreo, entonces a veces me sacan eso en cara, pero igualmente tenemos una postura que entendemos es por la palabra del Señor, la más sobria. En Hechos capítulo 18 dice que después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, lo menciona también primero, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia. Bueno, él era judío nacido en el Ponto, en ciudades griegas, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio, el emperador, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña, y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Vuelve a mencionar a Aquila primero, porque el protocolo desde la antigüedad y especialmente por principio bíblico, respaldando esa tradición antigua, no porque la tradición dicte lo que la Biblia enseña, sino porque las tradiciones respaldan lo que en el corazón ha sembrado Dios, en la conciencia de los seres humanos. El hombre lideraba y el hombre contactaba a los demás. Pablo no llegaba a hablar, si era una pareja de casados, con ella, llegaba a hablar con él, con Aquila. Aquila primero, solo en estas dos ocasiones Aquila aparece primero, acá y en el texto de Primera de Corintios capítulo 16, cuando dice que tenían una iglesia en su casa. Esto implica el liderazgo masculino. Esto implica que aunque seguían a Cristo juntos, el líder del hogar seguía siendo el varón. ¿Eso implica que la mujer estaba anulada? No, porque dice que servían a Cristo juntos, y cuando servían a Cristo juntos, en el resto de textos donde se menciona primero a Priscila, antes que Aquila. Ya les digo cuál es, no mi teoría solamente, sino la de muchos comentaristas y estudiosos serios sobre el asunto, sin ser determinante, pero sí muy posible. Mire este capítulo 18 de Hechos, versículo 18, Hechos 18, 18. Pablo se quedó allí muchos días en Corinto, de hecho meses, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él, con Pablo, se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Ya eso es otro elemento de la historia. Algunos han postulado que tal vez era porque Aquila era más conocida o representativa socialmente, por alguna razón, pero otros piensan porque cuando se nombra a ella también están en otras actividades, como por ejemplo discipulando a Apolos, que lo conocieron y se dieron cuenta que Apolos predicaba el Dios del Antiguo Testamento bajo el bautismo de Juan el Bautista, pero todavía no definía el evangelio ni había sido bautizado por su fe en Cristo. Los juntaron y aquí se dice que le enseñaron Aquila y Priscila. Lo que se puede entender más bien es que ella era la que tenía un don más evangelístico y una facilidad mayor para la enseñanza. Y aquí es donde vamos a meter en terrenos espinosos, porque hay iglesias que han llevado el principio bíblico de la dirección masculina en el hogar y en la iglesia, así está claro en la Biblia, al punto de aplicar literalmente textos que dicen, por ejemplo, la mujer calla en la congregación. Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Por qué calla en la congregación? Porque había un desorden que estaba primeramente respaldado por las mujeres de la época, y porque se supone que en la iglesia debe primeramente estar la voz masculina para respaldar la voz masculina que también debe estar en el hogar como líder. Pero aquí vemos que están enseñando Priscila y Aquila, por ejemplo, a Pablo, y que se mencionan también cuando acompañan a Apolos, y cuando acompañan a Pablo aparece primero Priscila. ¿Por qué? También se mencionan en Romanos capítulo 16 verso 3 Priscila y Aquila. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 19, ahorita crucé los textos. Es en Primera de Timoteo 2 donde se habla
de que la mujer debe callar en la congregación, y en 2 de Timoteo 4:19, donde se nombra de nuevo Aquila y Priscila. En fin, para muchos lo que se entiende, esto es una polémica grande. Ahorita la denominación bautista más grande, que es la de Estados Unidos, la sociedad, ¿cómo se llama? Se me olvidó el logo. La Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos ha entrado otra vez en sesión y ha definido claramente que no van a permitir el pastorado femenino. Bíblicamente hablando, nos parece bien, pero al mismo tiempo hay muchas mujeres que estudian en el seminario de ellos. ¿Y cómo lo hacen ellos? Oficialmente no las proclaman como pastoras, sino que las envían como misioneras o maestras para determinadas enseñanzas particulares, porque tienen talentos que se pueden explotar. Y algunas iglesias los respetamos, los saludamos y los amamos en Cristo, no dejan ni siquiera que la mujer diga una oración pública iniciando el culto, por aquello de que calle la mujer en la congregación. 1 de Timoteo capítulo 2. Y aquí ustedes saben que la hermana Daisy ha estado dirigiendo el culto hace mucho tiempo, ¿cierto, hermana? Alguna vez yo le permití a una hermana, que es la hermana Carmenza, también de las más antiguas de la iglesia y de ejemplo, que diera una enseñanza en un domingo. Yo sé, nunca más hemos permitido eso, pero no porque creamos que nunca puede enseñar, sino que nunca podría ejercer, este es el asunto, la postura oficial de nuestra iglesia y de muchas, concretamente como pastora u oficialmente como una encargada en la autoridad de la iglesia, para que refleje la autoridad del hogar. Pero sí puede participar eventualmente, y de hecho tiene que hacerlo. ¿Sabe qué hace el instituto? Me acordaba de esto, el instituto bíblico del hermano Paul Lambert, el IBI que traemos, que nos viene a apoyar desde Denton. De hecho, por eso me puso a mí a ir hasta Chinacota a apoyar a una hermana que estaba plantando iglesias allá. Puede enseñar la mujer en una clase, ellos ponen este requisito, pero si está el esposo con ella, como pasaba con Aquila y Priscila. Si él está ahí al lado respaldándola y mostrando que está bajo la autoridad del esposo y no está violando o violentando el orden familiar, puede hacerlo. Porque hay talentos preciosísimos, y de hecho déjeme decirle aquí entre nos, hay mujeres que predican mejor y enseñan mejor que muchos hombres, ¿cierto? Pero no podemos violar los principios bíblicos por ser pragmáticos, ni podemos menospreciar o dejar de usar en el Señor y con el orden de Dios los talentos y los dones que tienen todos. Aquí vamos a lo práctico, porque la mayoría de los que están aquí, hombres, no son pastores, así como todas las mujeres tampoco son pastoras. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con mi iglesia, con mi casa, con mi familia, con mi pareja? ¿Qué tiene que ver? Aplicar el principio bíblico de aprovechar a los dones de la mujer sin perder el liderazgo masculino. ¿Qué se necesita según la Biblia? 1 de Timoteo 3, Tito 1. Bueno, la Biblia manda que sea un varón de una sola mujer. Es el primer requisito. Hay un debate con el término, ahorita estaba viendo otro debate en las iglesias presbiterianas, si ahora sí permiten diaconisas o no, porque hay términos diaconisas en la Biblia, y las que aparecen como mujeres pareciera que fueran las pastoras o diaconisas, algunos dicen que son las esposas. ¿Sabe algo? Ese debate es tan fuerte y tan cruento cuando no estamos, y esta es mi conclusión, como iglesia, pero especialmente como familia, extendiendo el reino de los cielos. Porque cuando no estamos haciendo nada por llevar el evangelio, bueno, ¿quién es el que lidera, usted o yo? Y empieza la pelea. Aquí ¿quién sirve? Y cuando las iglesias no trabajan afuera de las iglesias, empieza la discusión. ¿Quién manda? ¿Manda usted o mando yo? Porque nos vemos tanto los rostros y nos enredamos tanto en nuestras relaciones que terminamos en conflicto pidiendo, déjeme ejercer la autoridad a mí, déjeme ejercer la autoridad a mí, en vez de decir yo sirvo, colaboro, así yo no sea oficialmente la autoridad, pongo mis dones bajo el servicio de esta familia. Igual pasa en las familias y en los hogares. Volvamos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer como parejas? Aquí hay un principio. Si se supone que las familias enteras, antes de servir a otros creyentes, deben primero servirse entre ellas mismas, ¿qué debe pasar entonces con las parejas antes de ir a edificar a otros? Deben edificarse entre ellos mismos. Se supone que deben crecer en oración, en comunión con Dios y en vivencia del evangelio. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén, dijo un pastor amigo de Cúcuta, o ayayay. Fíjense que hoy no vamos a hablar mucho de los roles, pero sí vamos a hablar de algo muy importante.
ser familias ministeriales, que junto con los hijos ayudemos a otros hermanos, pero que como parejas podamos ser quienes al final, si Dios lo permite y nos llama, nos den un cargo de liderazgo en la iglesia, sea un servicio sencillo o el ministerio pastoral al varón, porque como parejas trabajamos juntos edificándonos en el evangelio y así podemos edificar a otros. Ay, hermanos, servir a Cristo juntos, seguir a Cristo juntos, sembrar una iglesia desde nuestra propia casa juntos como parejas. Verso 19, 1 Corintios 16. No tiene usted que ser pastor para que haya una iglesia en su casa, simplemente tiene que abrir la casa. ¿Sí o no? Así nacieron las iglesias desde el principio, así siguen naciendo hoy en día. Si usted vuelve conmigo al versículo 19 del capítulo 16 de 1 Corintios, en el versículo 19 empieza diciendo: saludos, reciban los saludos de las, plural, iglesias de Asia. Tal vez porque eran varias ciudades en Asia, pero como lo hablamos alguna vez, tal vez porque dentro de una ciudad podían haber varias iglesias. Y si hay una iglesia en un hogar, puede haber otra iglesia en otro hogar más distante, como en el caso del hogar de Aquila y de Priscila. La iglesia, dice el verso 19, que está en su casa. Aquí viene el asunto. Hermanos, vengan a mi casa y empiezan un servicio para ver si algún día nace en este lugar tan distante del centro de reunión de nuestra iglesia otra iglesia. Pero cuando termina el culto, se van. ¿Qué pasa? O el servicio evangelístico, o la reunión más informal para traer el evangelio, ¿qué pasa con esa pareja? ¿Qué sucede en esa familia? ¿Y qué ven las demás parejas y demás familias del sector? ¿Queda el testimonio respaldando esa pareja, el testimonio público del evangelio para que ahí empiece una iglesia? ¿O se crea el conflicto? Empezamos a ir a hacer una reunión en esa casa, pero esa pareja, cada vez que nos vamos, se arma el conflicto, los vecinos se dan cuenta, llega la policía, los hijos ponen denuncias y dicen: esos son los evangélicos esos, ¿de cuál iglesia? Allá, de la iglesia del Buen Pastor, allá, vienen de por allá, vienen acá a hacer culto y mire lo que está pasando. Caramba. Entonces la pareja dice, y si tienen hijos con la familia, dicen: no vuelvan por acá porque aquí no damos testimonio. Yo creo que lo que deberíamos decir: ayúdennos porque queremos como pareja poner nuestro hogar para el reino de los cielos, queremos cambiar. Piense, váyase con este objetivo, piense que una iglesia nazca en su casa y piense que los primeros miembros de esa iglesia son su familia. Empiece a liderarlos y empiecen a unirse para caminar en Cristo y empiece a disponer su hogar para que otros hermanos de la iglesia también apoyen esa labor y otros vecinos puedan también conocer al Señor. Si usted piensa que hay una iglesia en su casa, las cosas cambian. Y si piensa que todo el tiempo, como lo decía mi hijo, estamos en adoración y no solamente cuando cantamos y oramos, entonces todo el tiempo se va a querer honrar al Señor con todo lo que se hace y se dice, y el hogar va a cambiar. Si usted piensa que su hogar va a cambiar simplemente mirando a su pareja y diciéndole cambie, o que su pareja lo obligue a cambiar, o que los hijos cambien porque usted los obliga, o que ellos a fuerza de mostrarle la necesidad lo obliguen a usted a cambiar, eso es mero humanismo y eso es pura fuerza de voluntad. Y como dijo un amigo, el que hace mucha fuerza se cansa, no tiene ningún resultado, a no ser que vea al Señor en su casa, con su familia, queriendo dirigir su vida, conducir su matrimonio y transformar su casa, sus hijos y todo su hogar. Ahí va a haber un cambio contundente para quienes ya tienen hogar. Y para quienes no tienen, prepárense, porque el templo, antes decían en la antigüedad, mi familia es mi reino, decían los grandes guerreros, usted lo ve en las películas, ¿no? Yo soy el rey de mi casa y ella es mi reina. Ahora diga: yo soy el pastor o por lo menos le ayudo al pastor aquí a pastorear mi familia, y mi esposa es la esposa del pastor. No la nombre pastora, por favor, para que no se enreden las cosas. Y juntos estamos pastoreando a nuestros hijos.
y juntos vamos a tener un hogar que refleje a Cristo, que camine en el Evangelio. No van a estar haciendo culto todos los días, pero van todos los días a estar adorando al Señor desde que se levantan hasta que se acuestan, con todo lo que hace, haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, por amor a Cristo y para reflejar el Evangelio. ¿Quieren a Cristo en su hogar? Yo también. Nos ha costado tanto como pareja y como familia, como renunciar a nuestros deseos de hacer nuestra propia voluntad individual. ¿A quién no le ha costado mantener su matrimonio? A los que no se han casado. ¿A quién no le ha costado mantener a sus hijos y que caminen en el Señor? A los que no lo han criado, se los cría otro. Pero al que los cría y al que desarrolla una vida matrimonial, sabe que le cuesta y le va a costar hasta el fin, porque va a tener que renunciar, no porque va a tener que obligar, sino va a tener que renunciar a muchas cosas y adoptar muchas actitudes por reflejar a Cristo y por hacer que su hogar camine con el Señor. Recuerden, su pareja puede servir en el Evangelio, en la iglesia, a extender el reino. Su familia también lo puede hacer. Si como familias no nos servimos internamente, ni como parejas nos edificamos mutuamente, no solo no seremos una familia que refleje a Cristo, sino que tampoco podremos servir a la iglesia ni disponer nuestro hogar para una iglesia. El llamado no es solo a que vayas a tu familia con Cristo, sino que lleves a tu familia a Cristo y que los lleves a todos de tu familia a servir a otros en el nombre de Cristo. Nos ponemos sobre nuestros pies para orar por ello. Pensaba media hora, me extendí 45 minutos, peleen con la cocina. Todavía no ha llegado, pero ya casi. Ya casi se deja agarrar el pavo. No hay afán. Eso. Hoy tenemos y no lo hago por otra cosa, sino para dar un ejemplo en el Señor, al pastor Vladimir, su esposa Luz Helena, sus hijos, que el hijo ya está más grande que él. Eso es un buen ejemplo de cómo el Señor hace más grande las siguientes generaciones en todas las áreas. Ellos y muchos de los que sirven en el ministerio tiempo completo les pueden decir cómo sí se puede trabajar en el ministerio junto con los hijos y con la pareja, y que no tienen que abandonarla por hacer el ministerio ni perder la familia, porque la familia es el primer ministerio que tenemos. Gracias por estar con nosotros en este día. Por si acaso, él es el hijo de los hermanos Julia y Aníbal. Por eso el parecido, yo sé que los van a sacar por el parecido. Los pueden saludar al final. Gracias por acompañarnos. Todos podríamos hacer lo mismo si el Señor nos llama, y si no nos llama oficialmente el ministerio, todos desde nuestro hogar sí podemos servir al Señor y sí podemos apoyar el trabajo en la iglesia, como creyentes y como familia. Señor, gracias en esta mañana, ya tarde, mi Rey, por permitirnos compartir tu palabra y recordar que no nos diste una familia simplemente para que no estuviéramos solos o para no envejecer solos. No nos diste la familia simplemente para que pudiéramos compartir las cosas, sino para que juntos nos pudiéramos unir para servirte y servir a tu reino, al reino de Cristo. Gracias por ese privilegio, Señor. Gracias por nuestros hijos que te sirven, por nuestras parejas que te sirven, pero aún más gracias por permitirnos juntos servirte. Hoy no hemos hablado cómo lidiar con los conflictos, con los resentimientos, con las divisiones, como se muestra en la carta a los Corintios, pero hemos visto el ejemplo de familias y parejas que, como nosotros, podemos evitar esos conflictos y resolverlos rápidamente si juntos nos ponemos de acuerdo para extender tu reino, para dar a conocer a Cristo. Ayúdanos a hacerlo, Señor, porque entonces, teniendo primeramente el reino de Dios y su justicia como nuestra prioridad, todo lo demás tú nos lo darás como añadidura. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse un momento, hermanos.
Hermanos, aquí con Sadra estamos hablando con respecto a la situación en Venezuela. Obviamente él, ustedes saben, estuvo junto con su esposa en varias denominaciones en Venezuela cristianas, y conoce pastores y ministros que están pasando en ese sector mucha dificultad. Tenemos varias opciones para ayudar. Están desde las ayudas o centros de acopio, hablando precisamente hoy de ayudar con los recursos que tenemos, oficiales del gobierno. También la denominación bautista me ha enviado un enlace, porque hay un hermano, el hermano Boanerges, que es muy conocido en Venezuela, que está en Villa del Rosario y que está recogiendo, haciendo un centro de acopio ahí en la frontera para llevar recursos para Venezuela. ¿Qué pensamos y qué se ha dicho? Que lo que demos, tratemos de darlo a gente que lo pueda poner allá, porque allá el gobierno está impidiendo para que lo reciban por situaciones de logística o por corrupción o por lo que sea. Entonces, con los ministros y las iglesias que sean de confianza, es mucho más seguro para nosotros que lleguen al menos a los miembros de la iglesia afectados o a la gente alrededor de la iglesia que está en el sector. Entonces también Sadra me comentaba que conoce al menos, varios pastores en dificultad. Entonces él me va a estar dando los datos de un pastor para que conectemos con él, y si queremos dar ya directamente un aporte, lo enviemos a ese pastor para que también dé a esa iglesia o ese entorno eclesiástico. De nuevo, están las ayudas oficiales del gobierno, la denominacional, que es a través de la denominación bautista colombiana en Venezuela, y esta que sería un contacto a través del hermano Sadra, para que con esas personas conectemos y verifiquemos que todo se use. Entonces, luego les mando los diferentes contactos, y si usted desea, voy a ayudar a través a los pastores que dice el hermano Sadra ya, entonces nos avisa y reunimos todo y lo enviamos por esa cuenta y le certificamos que él lo haya recibido. ¿Listo? Gracias, mi hermano. Amén. Dios bendiga al pastor. Ay, 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 mira cómo la gente. Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Amén. Hermano, le damos gracias al Señor. Ya hay hambre. Vamos a los anuncios. El lunes, hermano, el lunes vamos a estar el lunes hay reunión de hombres. Pastor, ¿vas aquí en la iglesia? ¿O el lunes? Vamos a estar aquí en este lugar a las 7 de la noche. Y recordando que el pastor está de lunes a, hasta domingo. De lunes a domingo, pero de lunes a sábado está en el devocional. También tenemos que el pastor está los martes y sábado en vivo, y los demás días por YouTube, por la plataforma. Entonces, recordemos que el lunes el pastor está, ya estamos en el Salmo 46, pastor, 146. Entonces, vamos a seguir en esta bendición todos los días. Martes, el pastor está en Lebrija, el día martes todavía. El pastor está en el Instituto Bíblico en Lebrija. Entonces, sigamos orando por los hermanos que todavía están recibiendo. Ya nosotros terminamos aquí y están todavía en Lebrija. Miércoles, culto de oración a partir de las 7 de la noche. Todos están invitados. También recordando que el día miércoles, después del culto de oración, todos los líderes estaremos reunidos en este lugar. Así que el miércoles culto de oración y reunión de líderes después del culto. Jueves, seguimos orando por todos los hogares, amén, hasta que se vuelva otra vez a consolidar las actividades los jueves en los hogares. Viernes, el pastor está en Lebrija nuevamente, libre. El viernes está libre, el pastor lo pueden utilizar el viernes, amén. Llámelo, pastor, aquí tengo una arepa. El día sábado, el pastor sí está en Lebrija. A partir de las 6 de la tarde está allá con los hermanos y el hermano pastor de Lebrija. Allí estarán trabajando el día sábado. Y recordando que el día sábado el maratón de oración no va a ser como siempre se ha llevado, anotándonos, sino que el día sábado hay ayuno y oración aquí en la iglesia a partir de las 9 de la mañana, de las 9, hermana Daisy, de las 9 de la mañana hasta las
Una, dice la hermana Daisy. 12, 2:30, 1. Pero recordando que el día sábado hay esa actividad del maratón de oración, ya que el domingo estamos en cena. Y el día domingo, escuela bíblica, 9 de la mañana, y en la providencia de Dios para esta actividad el día domingo en la mañana. Comienza otra nueva serie. Y después a las 10:30 nuestro culto regular. Así que vamos a estar en pies. No, hermano, mantengan calma. Seguimos con hambre, pero no importa. Voy a invitar al pastor y también vamos a invitar a Elis y a nuestra hermana María, nuestra hermana cantora de la iglesia, y nuestro hermano músico. Amén. Y traen esa muchachota hermosa. Y el hermano va a darle a esta actividad. Eso es bonito, pastor. ¿Qué es aquí, hermano? Señora. Primeramente, bueno, la hermana me dice que las damas tienen un obsequio para los hermanos, venga, para la familia, que les quieren entregar. Ya la semana pasada en la enseñanza que tuvimos, cerrando el ciclo de Éxodo, comentábamos sobre las ceremonias, que esta no es una de las ordenadas en la Biblia para las iglesias cristianas, sino solo el bautismo y la cena. Pero se acostumbró en las iglesias cristianas, ya que no bautizamos infantes, a presentarlos ante el Señor y ante la iglesia, utilizando un texto bíblico que está en Mateo 19, versículo 13, que dice que le llevaron a Jesús unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. La postura de manos desde la antigüedad es para bendecir, acompañar y orar a las personas, o para delegar autoridad en la Biblia, no para otra cosa. Que de los niños es el reino de Dios, no es porque los niños automáticamente hayan nacido sin pecado, sino porque debemos hacernos como niños, dependiendo del Señor como ellos de sus padres. Hoy presentamos a Amy ante el Señor, pero también responsabilizamos a sus padres ante el Señor. ¿Qué hacemos como iglesia? Le pedimos a sus padres que se comprometan públicamente en criar a Amy Noemí, hermano, usted sí me enreda la vida. Él se llama Elis, la hija se llama Esli, ella se llama Amy. Bueno, es más que yo. Ahí vamos practicando. Amy Noemí, es muy bonito el nombre, pero tantas sí me enredaron. Entonces ellos deben comprometerse a criar a Amy Noemí en el Evangelio, lo que hablamos hace un rato, públicamente, y que Dios se los demande, pero delante del Señor. ¿Y qué hace la iglesia? Certifica o ve ese compromiso público, y en lo que puedan, conforme Dios los guíe, los acompañan en ello, aconsejándolos, apoyándolos, respetando su autoridad, como lo dijimos hace un rato sobre la vida de ella, de la niña, pero también queriendo servirles de ayuda o de apoyo. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo: si ustedes ven a Amy Noemí un día en un lugar sin sus papás, en peligro, o una situación adversa, o en lo que sea, no es que ustedes digan: ay, la niña del hermano andaba por ahí, quién sabe qué pasaría. No, ustedes tienen que acercarse, llamar al hermano. Somos una iglesia, estar pendiente juntos, son nuestros niños. No va a tomarle el lugar de sus padres, pero sí va a apoyar la labor de sus padres. Y si ellos piden apoyo y usted lo puede dar en el sentido de un consejo o alguna guía, también deberíamos brindarlo. Y a la niña oramos por ella para que Dios la guarde, la guíe. Siempre pedimos también hasta por su esposo cuando se vaya a casar, para que le dé un hombre, un varón de Dios, que Elis acepte y que su mamá también apruebe, pero que sobre todo sirva para que junto con ella sirvan al Señor. La bendecimos y oramos por ella en esta mañana. Elis, María, se comprometen a servir al Señor instruyendo a Amy Noemí en el Evangelio.
Bueno, públicamente lo han dicho para que todos también los acompañemos en esta labor. Y vamos a orar por ellos. ¿Qué tal si se ponen una vez más sobre sus pies? Si pueden extender su mano en símbolo de compañerismo sobre sus vidas, la vida de ellos, y de bendición sobre la vida de ella. Estamos orando por ella. Gracias, Padre, por la vida de Amy, Noemí. Hoy la ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que desde el vientre es por tu voluntad que ha venido a este mundo y tú la has preparado para que ahora esté con nosotros. Pero aún más ahora que sus padres la están criando, la están sosteniendo y sustentando, te pedimos que tú los ayudes a ellos y los guíes, los proveas, les dirijas para levantar a esta niña junto con su hermana, a las dos, a Amy y a Esli, en el Evangelio. Y hoy especialmente te pedimos por ella, por Amy, Noemí, para que tú la guardes de toda obra del maligno, para que tú la protejas de todo mal, para que tú la guíes, la orientes, le des entendimiento, sabiduría, pero especialmente atraigas su corazón a Cristo por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Que llegado el tiempo, Señor, ella pueda crecer en Cristo y pueda también, llegado el momento, hacer familia en Cristo con un varón que tú le entregues para tener familia para la gloria de tu nombre. Pedimos que tú obres en su vida y que nos permita hacerle también a ella de bendición. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Un aplauso para la familia, dando gracias a Dios. Aquí hay un detalle de las hermanas de las mujeres de la iglesia para ellos. Dios los bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, ahora sí, está más cerca. Padre, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque nos has permitido en esta mañana, ya hoy mediodía. Gracias por estar en este lugar reunido para glorificar y tributarte gloria. Gracias, mi Dios, porque creo que tu oído ha estado presto para escuchar la alabanza de tu pueblo. Gracias por los cantores. Gracias por los músicos, gracias por el técnico, gracias por el fotógrafo, gracias por cada hermana, cada hermano, cada niño, gracias por los que nos ven por plataforma, gracias, mi Dios, por los que no vinieron, gracias por los que están por llegar, gracias, Dios mío, porque eres bueno. Glorifícate de una manera especial. Mira las actividades de la semana, todo en tus manos, en fiel cuidado, creyendo, Señor, que usted nos dará fuerza para poder cumplir con todos estos compromisos y para que tu nombre sea glorificado de una manera maravillosa en cada vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévanos en paz y en bendición y quédate con los que se tienen que quedar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén, amén. Voy a invitar a nuestra hermana Karen para la segunda tanda. Amén. ¿Aquí abajo, Karen, o arriba? Amén.